Saludos cordiales, damas y caballeros, espero que esté muy bien. Comentarles que les saludo a su servidor, Cristian Rodríguez, su analista de modelación cuantitativa, y también decirles que este video va dedicado a las damas y caballeros, cañeras y cañeros del cantón de Cañas, Guanacaste. De tal manera que vamos a ir a las diapositivas, como siempre, sin más demora. Vamos a ver. Bien, propuestas generales para hacer realidad uno o dos proyectos de construcción de viviendas en el cantón de Cañas, Guanacaste, para personas de clase pobre y personas de clase media. Propuestas para actores claves usando el modelo o método de casos de la administración o gerencia, o que llamamos en mi área profesional la metodología de casos para viviendas en Cañas, Guanacaste. Y aquí las propuestas realmente están centradas en bioconstrucción, cooperativas de vivienda o permacultura. Alguna de las tres, o tradicional, perdón, esa número 4, o una combinación de esas 4. ¿Cuáles son los objetivos de uno o varias de estas propuestas generales para construir uno o varios proyectos de vivienda en el cantón de Cañas, Guanacaste? Beneficiar a varias personas de clase pobre y de clase media con casas propias, minimizar los costos de los emprendedores y empresarios del sector construcción, aplicar el empresarialismo y emprendedurismo verde, involucrar al sector público y al sector privado como actores clave y aplicar los negocios verdes. Ahí pueden ver todos los objetivos para no atrasarnos. También aquí tengo una hojita que quiero hacer unas invitaciones muy brevemente. Invitar a todos los actores y participantes claves del sector público y privado para hacer realidad un proyecto de vivienda en el cantón de Cañas, Guanacaste, que nos reunamos y conversemos en un lugar público, en una entidad pública o en la casa de alguno de esos actores privados, perdón, de actores claves o participantes claves del sector público privado. También invito a los cañeras y cañeros a que compartan este video con sus amigos, familiares, vecinos, conocidos de Cañas, Guanacaste. También quiero invitar a los actores y participantes claves del sector público y privado a que implementemos la inteligencia, el ingenio, la creatividad, la invención, el cuestionamiento y el cambio, sin banderas políticas, sin banderas religiosas, y en última instancia invitar a todos los actores claves a que participen, ya sea por incentivos económicos, por incentivos no económicos o una combinación de ambos incentivos, es decir, por incentivos económicos y no económicos, como es mi caso. Yo quiero, mi tema me interesa por una participación no económica, para tratar de manera de decirla por un lado, pero por otro lado también busco un rédito y también obtener una utilidad económica, es decir, ambos tipos de incentivos, lo cual he repetido en otros videos. No le veo nada malo a eso, a que todos ganemos, como quien dice, todos ganemos, porque son varios actores claves que la idea es que ganen en base a estos objetivos. Y ahí voy a estar recordando, damas y caballeros, este papelito, aquí lo apunté, porque a veces se me olvidan las cosas. ¿Ok? ¿Qué es la permacultura? Recordarles nuevamente que todas las diapositivas vamos a ir viendo un poco, ¿verdad? Para no atrasarnos, y ahí ustedes pueden ver detalladamente a mayor información por el factor tiempo. La permacultura es un sistema de diseño agrícola y social que busca crear sistemas sostenibles y regenerativos que trabajen en armonía con la naturaleza. Se centra primero en la observación meticulosa y reflexiva de la naturaleza como referente, para después puedes imitar, utilizar los patrones y características de los ecosistemas naturales y así crear sistemas agrícolas y entornos humanos sostenibles. A lo que yo entiendo, damas y caballeros, es que la permacultura es esa cultura permanente, esa cultura amigable con el ambiente y esa cultura sobre todo que trata de imitar ese funcionamiento, ese fenómeno natural, ¿verdad? De la ecología, de la naturaleza, del ambiente, de tal manera que trata como de representarlos, de hacerlos de una manera, representarlos en la vida real, como por ejemplo en la bioconstrucción, ¿verdad? En el diseño de casas, en una ingeniería agrícola, trata de imitar, ¿verdad? De tal manera
que contribuya con el ambiente y hacerlo lo más parecido posible. Igual tal vez no va a ser, pero sí busca minimizar al máximo posible ese impacto negativo, esas externalidades negativas, o esa, no me acuerdo el concepto, ok, minimizar en el impacto negativamente en el ambiente, en cuanto a contaminación y demás. ¿Cuáles son las ramas de la permacultura? El diseño ecológico, el diseño ambiental, ingeniería ecológica, para que lo busquen ahí detalladamente en internet, ustedes, damas y caballeros. Construcción y gestión integrada de recursos hídricos, que aquí entra la arquitectura sostenible y sistemas agrícolas. En lo que es ingeniería ecológica y la construcción, diría que en esas dos ahí anda el tema de la bioconstrucción, ¿verdad? Y cómo podemos utilizar estos conceptos para aplicar la permacultura, la bioconstrucción, y minimizar la construcción, digamos, tradicional de proyectos de vivienda de 1 o 2 en el cantón de Cañas, Guanacaste. Ahora sí, ¿cuáles son los pasos del modelo o método de casos de la administración gerencial? O lo que conocemos como metodología de casos de la administración o de la gerencia en el mundo de la administración. Son hechos relevantes, problema central, análisis, alternativas de solución, solución seleccionada, instrumentación y recomendaciones. Traté de hacerlo de la manera más simplificada posible, ¿verdad? Obviamente ustedes entenderán que esto se puede hacer individual, en grupo, se puede hacer de manera muy sencillita, en término intermedio, o muy avanzado o más complicado. Traté de hacerlo lo más simple que se pudiera. Hechos relevantes, vamos a decir algunos hechos relevantes. Desde hace 25 años en Cañas y Guanacaste se realiza un proyecto de vivienda para personas pobres y para personas de clase media. De manera innovadora, inventiva, creativa, no hacemos un proyecto aquí en Cañas nosotros, todos los actores claves, porque todos somos corresponsables y por ende todos acuérdense que debemos de tener una participación activa de manera tradicional, tampoco ni así, y mucho menos de manera híbrida, es decir, combinando aspectos de innovación como la permacultura, bioconstrucción, cooperativas, y unirlo con lo tradicional, ni siquiera eso, ¿verdad? También muchas de esas personas con y sin familia alquilan, viven en una casa prestada, viven en una casa o cuarto en condiciones no apropiadas o inadecuadas, etc. Y en Costa Rica y en Cañas, Guanacaste aún no es real que la construcción de vivienda para la clase pobre y clase media es un derecho humano como tal. Aquí un poco jurídico, para los que creemos que el tema de vivienda, o que lo hemos vivido, vivido o lo vivimos todavía, es un tema, debe ser un derecho humano el tema de vivienda, ¿verdad? No lo es totalmente, podemos decir, en Costa Rica, según lo que poco que leí, ¿verdad? Puede ser que no sé si estaré equivocado. Ok. Problema central. Varias personas sin familia y con familia que son de clases pobres y clase media no tienen vivienda propia. Este es el problema que yo definí como problema central. Y por ende muchas de esas personas con y sin familia alquilan, viven en una casa prestada o viven en una casa o cuarto en condiciones no apropiadas o no adecuadas, o si no viven, como decimos en Costa Rica, animados o de manera solidaria con otras familias, seres familiares o otras personas. Lo cual es por eso nuevamente que es muy importante que el tema de vivienda en Cañas, Guanacaste, en Costa Rica, debe ser un tema de derechos humanos por un lado, y debe ser un tema de cómo innovamos, cómo inventamos, ¿verdad? Proyectos innovadores de tal manera que contribuyamos con varios objetivos que tengan que ver con este tipo de problema, como vimos previamente. Análisis. ¿Cuál es la enfermedad problemática, Cristian, en esto? Bueno, que varias personas con y sin familia no tienen casa de vivienda propia en Cañas, Guanacaste. ¿Cuáles son las causas? Bueno, varios actores del sector público y sector privado no nos hemos unido, nos hemos organizado y no hemos ejecutado y no hemos actuado. Nuestro plan regulador está obsoleto y hay mucho que hacer en ese sentido, y no está alineado con las necesidades de las personas de las personas del cantón de Cañas, Guanacaste. Muchas veces también ya sabemos el tema del pelo del presupuesto y de fondos de dinero, y aquí entra su servidor, ¿verdad? También con el modelo que he inventado, ¿verdad? Que cómo contribuir ahí, agregar valor por ese lado, la parte financiera, para un proyecto de vivienda o varios proyectos. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas de este problema? Varias personas pobres no tienen dinero para comprar una casa y tienen dificultades económicas y financieras para alquilar una casa, y varias de esas personas viven en casas o en condiciones no adecuadas o apropiadas.
Varias personas de clase media no tienen el acceso a crédito para comprar una casa. Esas personas tienen que alquilar. Y las personas que no tienen casa no hacen en realidad su derecho humano a tener vivienda propia y digna. Y otro detalle importante es que las personas que no tienen casa propia tienen problemas en su salud mental, financiera, emocional, psicológica. Es decir, como ustedes pueden ver, es interesante el tema de los síntomas, ¿verdad? Cómo una familia, una persona discapacitada, con hijos, sin familia, joven, adulta mayor, etcétera, mujer sola, hombre solo, etcétera, afecta que no tengan vivienda propia, conlleva a problemas, síntomas negativos en su salud financiera, en su salud mental, en su salud emocional, en su salud psicológica. Me faltó agregar también, damas y caballeros, que inclusive en su, no sé, voy a inventar un término, en su salud jurídica o en su salud de derechos humana, por el tema de que muchas personas están excluidas, ¿verdad? Eso es otro síntoma, diría también, hay exclusión de viviendas o déficit habitacional en Cañas, Guanacaste, pues estamos hablando en Cañas, Guanacaste, pero posiblemente en todo Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento, las curas a estas enfermedades? Realizar un proyecto de vivienda para las personas de clase pobre de Cañas, Guanacaste. Realizar un proyecto de vivienda para las personas de clase media. Realizar un proyecto de vivienda híbrido, un mixto heterogéneo de viviendas, personas pobres y personas de clase media. Implementar un modelo de financiamiento tradicional para uno o varios proyectos de construcción de viviendas. Implementar un modelo de financiamiento innovador para uno o varios proyectos de construcción de viviendas en Cañas, Guanacaste. Aplicar un modelo de financiamiento híbrido, mixto o combinado para uno o varios proyectos de construcción de viviendas tradicional o innovador. Y por supuesto, implementar el principio de la economía de las personas que responden a los incentivos. Como ustedes pueden ver, tenemos varios tratamientos o varias posibles curas. Tenemos que ver todos los actores claves cuando los unamos, nos organicemos, hablemos, conversemos en un lugar público aquí Cañas como el polideportivo, no sé, ustedes dirán en qué lugar, o en una entidad pública como la municipalidad o otro lugar que nos den espacio a todos los actores claves. Y también, ¿por qué no? En la casa privada, la propiedad privada de alguien que nos facilite alguno de esos actores clave, que nos puedan dar el chance para realizar la reunión, la conversación. Voy a tomar un poco de agua. Ustedes saben que siempre tomamos en estos videos. Este video es un poco largo y sobre todo en el tema de la organización. Así es, entonces como igual, cuando una organización está enferma tenemos que buscar curas porque hay síntomas. Igual en Cañas, a nivel de cantón, tenemos una enfermedad que es el déficit de vivienda, exclusión de viviendas financieras, personas que están sufriendo a nivel mental, emocional, psicológico, y por ende tenemos que unirnos, cañeras y cañeros, actores claves del sector público y privado, porque esto ya tiene más de 25 años o más de que no hay solución y por ende tenemos que buscar soluciones. Yo soy de criterio que el diagnóstico está bien, pero no podemos quedarnos solo en el diagnóstico. Tenemos que buscar soluciones alternativas y ojalá que sean, al menos a mí, como se han visto en los videos, me gusta siempre llamar a la creatividad, a la invención, a la innovación, al cuestionamiento y al cambio. Seguimos. ¿Cuáles son algunas preguntas, interrogantes que debemos plantearnos? Tenemos en Cañas, Guanacaste una cultura empresarial individual a la apertura a la innovación, a la invención y a la creatividad en lo que se refiere a uno o dos proyectos de construcción de viviendas para personas y familias de clase pobre y clase media. Estamos abiertos, los cañeras y cañeros, a la innovación, a la cultura, a abrazar eso. ¿Qué tan importante es que todos los actores participantes activos claves del sector público y sector privado se unan y se organicen para hacer realidad uno o dos proyectos de construcción en vivienda? Ahí me equivoqué, puse Costa Rica y era en Cañas, Guanacaste, perdón. ¿En qué y cómo se benefician todos los actores y participantes claves del sector público y privado si hacen uno o dos proyectos de construcción de vivienda innovadores, inventores y creativos en Cañas, Guanacaste?
¿Qué tan importante es para el cantón de Caña Guanacaste que personas de Caña Guanacaste se beneficien de una casa propia con uno o dos proyectos de construcción de vivienda que no alquilan las casas cuando sean dueñas? Es decir, que las personas cuando se les dé vivienda, clase pobre, clase media, no alquilen las casas. ¿En qué lugar público, en qué entidad pública o en la casa en cual actor o participante activo de Caña Guanacaste se pueden reunir para conversar, hablar y dialogar para hacer realidad uno o dos proyectos de construcción de vivienda? En Caña Guanacaste, es decir, en donde nos podemos reunir todos los actores claves del sector público y sector privado, líderes comunales, administradores de empresas, ingenieros, arquitectos, ingenieros topógrafos, profesionales en manejo de los recursos naturales, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, abogados, etcétera, etcétera, personas que tengan propiedades, grandes terrenos y los estén vendiendo, y funcionarios públicos, y ahí sigue la lista. ¿Qué pueden inventar o crear o innovar los actores y participantes claves de Caña Guanacaste? Con la permacultura, con la bioconstrucción, con las cooperativas de vivienda, con uno o dos proyectos de construcción de vivienda. Ahí les dejo las interrogantes. Aspectos básicos del ordenamiento jurídico. ¿Qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Pacto de San José, número 4534, damas y caballeros. Derechos económicos, sociales y culturales. Desarrollo progresivo. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de Declaración de los Derechos Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de recursos disponibles por la vía legislativa a medios propios. Es decir, aquí es la parte que me llama la atención, dice, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y educación, ciencia y cultura. Yo diría que en ese artículo la parte de la vivienda entraría como entre la parte económica y la parte social, ¿verdad? Que los estados se comprometen a eso. ¿Qué dice nuestra Constitución Política de Costa Rica? Damas y caballeros, dice el artículo 50. El Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infringen ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. De tal manera que yo creo que aquí el tema de vivienda entra en la parte del reparto de la riqueza, porque si hay reparto de riqueza es buena teoría y sobre todo nos dice, toda persona tiene derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Y ecológicamente equilibrado. Y eso tiene que ver mucho que ver, digamos, una vivienda digna, pero voy a agregar un término más algo, una vivienda bien digna, pero que sea verde, que contribuya con el ambiente, utilizando la permacultura, la bioconstrucción, y también en la parte económica podemos ahí indicar una cooperativa o varias cooperativas de vivienda, ¿verdad? Código Municipal número 7794 de Costa Rica. ¿Qué dice? Artículo 4. La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Entre sus atribuciones incluyen las siguientes: participar en el desarrollo de la política pública de vivienda que incida en el cantón, así como tener la posibilidad de desarrollar y gestionar proyectos de vivienda propios. Aquí es importante en este artículo del Código Municipal de Costa Rica, damas y caballeros, tengo que decir que invito a los funcionarios actuales del gobierno de la municipalidad de Caña Guanacaste, como lo es el alcalde, la vicealcaldesa, el vicealcalde, los regidores, síndicos, suplentes y todos los profesionales claves de la municipalidad a que se unan, a que nos unamos todo ese sector, actores claves públicos, con todos los actores claves privados que sean necesarios, con todos. Y también invitaría a la alcaldía, a la vicealcaldía, a la segunda vicealcaldía, a los regidores actuales y también a los síndicos actuales a que convoquen y también inviten a reunir, a que los invito a que también unan
y organicen y conversemos con todos los actores claves públicos y privados para hacer realidad un proyecto de vivienda o dos proyectos de vivienda, uno para clase pobre y otro para clase media o mixto en el cantón de Cañas, Guanacaste. Ya es hora. ¿Cuáles son las alternativas de solución? En base al método de casos, la metodología de casos o nivel gerencial, tenemos realizar uno o dos proyectos de construcción de vivienda tradicional. Ventaja, menos complicado hacer por lo técnico, por lo cultural. Desventaja, impacta negativamente al ambiente y a la ecología y hay que incurrir gastos y costos. H2, hacer uno o dos proyectos de construcción de vivienda con la bioconstrucción. Ventaja, contribuye al ambiente, a la innovación, se podrían minimizar costos y gastos. Desventaja, hay que incurrir en costos y gastos. Elaborar uno o dos proyectos de construcción de vivienda con la permacultura. Ventaja, contribuye al ambiente, a la innovación, minimizar costos. Desventaja, hay que incurrir en gastos y costos. H4, elaborar uno o dos proyectos de construcción de vivienda con la bioconstrucción y con la permacultura. Ventaja, contribuye al ambiente, a la innovación, se podría minimizar gastos y costos. Desventaja, hay que incurrir en gastos y costos. H5, hacer uno o dos proyectos de construcción de vivienda mixto combinado, tradicional, con permacultura o bioconstrucción. Ventaja, contribuye al ambiente y a la innovación y se podría minimizar gastos y costos. Desventaja, hay que incurrir en gastos y costos. H6, elaborar uno o dos proyectos de construcción de viviendas con cooperativas de vivienda. Ventaja, podría contribuir con el ambiente, la innovación, se podría minimizar gastos y costos también. Desventaja, hay que incurrir en gastos y costos. Toda ventaja es gastos y costos o inversiones. ¿Cuál solución? Aclarar aquí que con la solución seleccionada, bueno, fue la que yo elegí, ¿verdad? Pero eso sí que quiere decir que puede cambiar, ¿verdad? En el momento que se unan todos los sectores, pues habrá que elaborar, la solución puede cambiar, puede ser esta, puede ser otra. Lo importante es que todos los actores claves se pongan de acuerdo. Yo elegí una para seguir digamos, la cronología de la metodología de casos, pero pueden ser otra solución seleccionada. En este caso yo elegí esta solo, ¿verdad? Elaborar uno o dos proyectos de construcción de viviendas con la bioconstrucción y con la permacultura. Justificación de la solución seleccionada. ¿Cuál es la justificación? Bueno, se selecciona la alternativa H4, ahí me equivoqué un poco, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Ventaja, contribuye al ambiente y a la innovación y se podría minimizar gastos y costos. Ventaja, otra ventaja, se pueden aplicar maniobra voluntariada en tiempo parcial o total, muy importante, la maniobra voluntariada. Desventaja, impacta negativamente al ambiente y a la ecología y hay que incurrir en gastos y costos. Desventaja, pueden existir miedos, desconfianzas en una cultura que no es muy abierta a proyectos de innovación, de invención, de creatividad, de cambios y demás. La instrumentación. La instrumentación, damas y caballeros, consiste en quién, cómo y cuándo va a aplicar la solución seleccionada en ese tipo de metodologías gerencial o de la administración. ¿Quién va a aplicar la solución seleccionada, Cristian? Todos los actores participantes activos claves del sector privado y sector público. ¿Cómo se va a implementar la solución seleccionada? Se va a aplicar con las banderas científicas, técnicas, artísticas, de ingenio, creatividad, inteligencia, de apertura al cambio, de invención, de innovación, de todos los actores participantes, activos claves del sector privado. Y recordar que es muy importante que en esto no lo hagan todos los actores claves, no los hagamos todos los actores claves, sector público, sector privado, con banderas políticas o con banderas religiosas, sino por las banderas que dice aquí en la parte 2 de instrumentación. Otra 3. ¿Cuándo se va a implementar la solución seleccionada, Cristian? Bueno, se va a iniciar a ejecutar en la fecha y hora y el día que planeen, piensen, acuerden, determinen todos los actores, participantes, activos claves del sector privado y sector público. ¿Quiénes? Vuelvo a repetir, ¿quiénes son esos actores privados? Bueno, profesionales de administración de empresa, analistas de modelación cuantitativa, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros topógrafos que quieran unirse, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, expertos en el manejo de los recursos naturales, ingenieros en gestión ambiental,
líderes comunales, asociaciones de desarrollo, personas que tengan grandes propiedades, extensiones de terrenos y los quieran vender, inversionistas privados. Ahí va la lista, también empresarios y sectores y emprendedores claves del sector construcción, como las ferreterías, empresarios que construyen, etcétera, ¿verdad? Y también todos los funcionarios públicos claves, como la municipalidad, del IFAN, del AIA, de Senara, de CETENA, MIPAC, BAMI, INBU, etcétera. Ok. Recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones, Cristian? Invitar a unir y organizar a todos los actores participantes claves del sector público y privado. Invitar a reunirse presencialmente para conversar, hablar y dialogar con todos los actores y participantes claves en un lugar público, en una entidad pública o en la casa de algún actor privado de esos actores claves, o en la casa de alguno de esos actores claves. Al igual, la realización debe hacerse sin banderas políticas, sin banderas religiosas, y la construcción debe hacerse regidos por las siguientes banderas, como es la ciencia, lo científico, lo técnico, lo artístico, la invención, la innovación, el cambio, el cuestionamiento, la racionalización, etc. Y cada 5 es que realizar un cambio técnico de contrato o legalidad, para que las personas a nivel técnico, aquí legal, los abogados pueden poner mucho que se puede hacer para que una persona con casa, la que se dé casa, sean de clase pobre o clase media, no alquilen o renten su casa. Como ya todos sabemos, lastimosamente en se puede eso, se le da casa a una persona, propia, y las alquilan, ¿verdad? Y eso no liga tampoco. Invitación a los actores participantes y sectores clave. Esa es la parte que me gusta mucho, ¿verdad? Aquí vamos al tema de las invitaciones, es importante. Invitación a actores y participantes activos del sector privado, como cuáles: profesionales en arquitectura, ingenieros civiles, ingenieros topógrafos, economistas, administradores de empresas, analistas de modelación cuantitativa, abogados, ingenieros agrónomos, ingenieros en gestión ambiental, profesionales en manejo de los recursos naturales, líderes comunales, las personas claves de las asociaciones de desarrollo, personas que tengan grandes terrenos y lo estén vendiendo, empresarios y emprendedores del sector construcción, como los de la ferretería, personas que construyen, entre otros. Invitación a actores y participantes activos del sector público, como cuáles: funcionarios claves de la municipalidad de Cañas, como lo puede ser la alcaldía, la vicealcaldía, segunda vicealcaldía, regidores, síndicos, profesionales claves de la parte administrativa y técnica de la municipalidad, Ministerio de Vivienda, MIPAC, del BAMBI, del INBU, del AIA, de Senara, de CETENA, del IFAN, diputados claves de Caña Guanacaste que están en la Asamblea Legislativa, entre otros. Y vuelvo a agarrar aquí el papelito que agarré al principio. Vamos, y caballeros, bueno, invitar, ya hice la invitación a los actores claves, también nuevamente invitar a las cañeras y cañeros, muy importante que por favor, nuevamente reitero, es importante que compartan este video en esta red social con sus amigos, vecinos, conocidos, familiares, etcétera. También quiero invitar a los actores claves, participantes activos claves del sector público y sector privado, en que implementemos la inteligencia, el ingenio, la creatividad, la experimentación, la invención, la innovación y el cuestionamiento. Y en último, también invitar a todos los actores claves del sector público y sector privado a que participemos, sea en base a incentivos económicos, en base a incentivos no económicos, solidarios, o también por incentivos híbridos, le llamo yo, combinados, que uno tiene incentivos, una persona, una empresa, un emprendedor tiene en ese tipo de proyectos tanto incentivos económicos y no económicos, lo cual no le va nada mal, no tiene ningún problema. Lo cual también es un principio de la economía, ¿verdad?, que dice que las personas responden a los incentivos, o las empresas, o los emprendedores, etc. Está bien. Espacio publicitario del modelo cuantitativo financiero para préstamos en colectivo Cañas-CRJ. Bien, damas y caballeros, comentarles que este modelo financiero para préstamos en colectivo Cañas-CRJ utiliza el dinero grupal de todos, pero para todos. También es un modelo cuantitativo financiero
más humano para las personas de su organización, para las personas de su familia, para varias personas de su comunidad, para varias personas de su asociación de desarrollo, para varias personas de su empresa, etcétera, etcétera. También comentarles que la idea es también aportar con este modelo coordinativo financiero para préstamos en colectivo Cañaguán-CRJ. Ya aquí esto sí es con, obviamente con intereses, con fines de lucro, ¿verdad? Y en esta parte sí queremos participar con el modelo en ver cómo sí lo podemos vender a estas personas, digamos, de los proyectos, ¿verdad? Y ahí a todas las partes interesadas, ¿verdad? Muy importante. Pero también que a la vez contribuya a mejorar la parte financiera, todo lo que se pueda, con cuánto tipo de modelo financiero para el préstamo colectivo Cañaguán-CRJ, sea en total o de manera parcial con otros modelos financieros tradicionales, ¿verdad? También es importante aclarar que estoy a la orden y para servirles en este tipo de modelos financieros. Y por ende, damas y caballeros, pretendemos con este modelo cuantitativo financiero para préstamos en colectivo mejorar la vida financiera y la salud financiera en todo lo que se pueda a personas, a varias personas, a varios tipos de organizaciones, a varios tipos de emprendedores y demás. Y también, por supuesto, mejorar en todo lo que se pueda la parte financiera en este tipo de proyectos, como lo es los proyectos de vivienda para personas de clase pobre, clase media, etcétera. Entonces ya saben, modelo para préstamos de colectivo Cañaguán-CRJ, el dinero grupal de todos para todos, pero sobre todo que este es un modelo cuantitativo financiero más humano. Eso es lo importante también. Aquí les dejo mi tarjeta de presentación personal virtual y ahí pueden ver mis redes sociales, mi sitio web con mi blog, mi WhatsApp y mi correo electrónico y demás. Ahí se los dejo unos segundos. Ok. Y vamos con la reflexión. Este video se ha hecho larguito. Dice la reflexión siguiente, damas y caballeros. El mundo, el sistema financiero y el sistema capitalista deben de actuar y funcionar en interés de todas las personas. Porque detrás de un alquiler de una vivienda, de la carencia de una vivienda y la exclusión de financiera de crédito por una vivienda se ubican personas y familias y por ende seres humanos pobres y de clase media, obviamente personas y familias de clase media de Caña Guanacaste, aquí este cantón, y por supuesto y sus destinos. Muchas gracias. Muy importante eso, ¿verdad? Detrás de un alquiler, detrás de una carencia de vivienda hay personas aquí en Caña Guanacaste, familias y sus destinos. Muchas gracias. Y aquí cerramos con el muchas gracias, como siempre, ¿verdad? Ok. Y bueno, damas y caballeros, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Entonces, nuevamente quiero despedirme, decirles que ojalá todos los sectores lo logremos unir, todos los actores claves logremos unir en una entidad pública, en un lugar público, en la casa de algún actor clave de aquí que vive en el cantón de Caña Guanacaste, que nos dé esa oportunidad. Me gustaría cerrar con esa invitación en cuanto a esa propuesta, que es importante, ¿verdad?, hacer un proyecto o dos proyectos de vivienda, uno para la clase pobre y otro para la clase media. Ese sería como el resumen de este video. ¿Qué más podría decir? También que invito a todos los actores clave y los desafíos a que hagamos uno o varios proyectos de vivienda, de construcción de viviendas, perdón, con la inteligencia, con el ingenio, con la creatividad, con la invención, con la innovación, con la experimentación, con el cuestionamiento y con el cambio. Y por supuesto a que participen dirigidos por incentivos económicos o por unos incentivos no económicos, o de los dos, idealmente, algo de incentivos económicos y algo de incentivos no económicos. Decirles que, bueno, así, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Les invito
que comparten este video en esta red social. Si tienen alguna consulta, algún comentario, algún aporte, alguna retroalimentación, sugerencia, pueden dejarla en la sección de comentarios, y por supuesto espero verlas en un próximo video, y claro, sin despedirme, como siempre la frase, ustedes ya saben cuál es la frase, la voy a decir nuevamente, y por favor recuerden utilizar el poder cuantitativo